Agrounens es una empresa, pertenece al grupo Bayer, es una división de la unidad de negocios de semillas vegetales. Yo estoy a cargo de cultivo de cebolla para Argentina. Hoy tenemos la participación de varios integrantes del equipo. No sé dónde están, se me escondieron. Jerónimo Reclamal, soy el ingeniero a cargo de cebollas Argentina. Silvia Álvarez de Perú está a cargo de desarrollo de productos. El resto no sé dónde se me metió. Patricia Guerra es coordinadora de cebollas y zanahorias para todo Cono Sur. Felipe Cornejo, gerente de Argentina y Chile. Y Nicolás Puelma, que lo perdí, debe estar en la estación aquella, es el comercial de cebollas de Chile. Bueno, la idea era comentarles un poco. Nosotros desarrollamos semillas híbridas de cebolla. Para la zona tenemos un portfolio de cebollas de días largos, de los 3 colores, es decir, cebollas amarillas, que es la tradicional, cebollas moradas o rojas y cebollas blancas. Acá sí pueden ver, este es el portfolio que tenemos. Son ciclo largo en el sentido del día largo, que es la inducción hacia la bulbificación. Son cebollas que tienen un ciclo de siembra desde agosto, mediados de agosto, y se cosechan hacia fines de enero, principios de febrero. Campero y pandero son los dos materiales de color amarillo. Merengue y salsa son los dos colores morados, es un ciclo un poquitito más largo que las amarillas, y la blanca cometa es la color blanca completa, tanto interno como externo. Las catáfilas y el corte interno es blanco. La característica principal de estos materiales es que los comercializamos todos de manera peletizada. La semilla viene con una cobertura de pellet. Es un material inerte que lo que nos permite es lograr una mayor uniformidad en la siembra y poder tener una protección por medio de un tratamiento químico que se realiza con 3 fungicidas y un insecticida, y así poder acercarnos a que cada semilla sea una planta establecida. La idea de esto es acompañarlo con siembra de precisión, sembradoras neumáticas y sembradoras mecánicas de precisión, y así poder lograr el stand ideal de plantas. La recomendación para la zona son 750.000 semillas por hectárea, para así lograr un stand de plantas para los calibres que buscamos, que están entre calibre 3 y 4. Así que la idea era comentarles un poco eso y hacer una muestra dinámica de la sembradora. Y no sé si vas a mostrar vos, Pato. Mostraríamos primero el dosificador y después largaríamos con la semilla. Bárbaro. Vamos a mostrar el dosificador, cómo funciona con la semilla peletizada, y después hacemos unos metros de la sembradora para que vean cómo queda la semilla establecida en el suelo. También la pregunta a los productores de acá, ¿es común hacer análisis? ¿O normalmente no se hace? ¿Se hace? Y ojo, y el análisis, un análisis básico NPK, pero realmente si tú querías hacer un programa o saber, eso no te dice nada. Es muy importante que tenga capacidad de intercambio, que tenga todos los micro y los macro, porque nosotros sabemos que mucho potasio hay acá, eso no va a faltar, pero no sabemos cuánto zinc, cuánto C. Es muy importante que tenga los microelementos, que tenga azufre, que muchos laboratorios no lo miden, y el tema de la cebolla es muy importante. Entonces, bueno, eso es lo segundo. Y lo tercero, ¿cómo saco mi muestra? Sabemos que la cebolla tiene a veces una raíz más profunda, pero el 99% de la absorción está al principio. Si yo tengo un nitrógeno que está a los 21 centímetros de profundidad, ese nitrógeno la raíz no lo alcanza a tirar, o sea, está perdido. Entonces siempre el análisis, se marca el terreno, uno normalmente
hace 5 muestras, depende obviamente si los terrenos son homogéneos o no, la mezcla, pero siempre a profundidad de 0 a 20 centímetros. Bueno, ya tenemos nuestro análisis de suelo donde sabemos qué nutrientes tengo harto, qué nutrientes tengo poco. Y ahora tengo que decir, bueno, ¿qué cultivo voy a hacer? Vamos a hacer cebolla. Entonces, el manejo de la cebolla. En la teoría, en la literatura uno sabe que la cebolla consume aproximadamente 200 unidades de nitrógeno, hablamos de 80 toneladas, que sea 70. Necesitamos, de fósforo se habla de 80 a 120, de potasio más o menos 120 unidades. Y no sé, 15 de azufre, 45 de calcio, más o menos, ¿ya? Pero bueno, aquí nosotros sabemos que es muy importante algunos elementos que no se toman a veces en cuenta, como el azufre. Nosotros hicimos ensayos de firmeza y los factores más importantes para la guarda y para la firmeza era el azufre y el calcio, ¿ya? O sea, suelos que tienen poco azufre van a sacar un material mucho más blando. Yo creo que esa es la manera más fácil de mejorar el suelo. Y la segunda es el nitrógeno. El nitrógeno sabemos que son más o menos 200 unidades. En un suelo como este, que tiene 1% de materia orgánica o menos, claro, el aporte de nitrógeno es nulo casi. Si nosotros vamos a un suelo que tiene 4% de materia orgánica, el aporte del suelo es más o menos de 50, incluso 60 unidades por temporada. Entonces, sabemos que acá hay que meterle las 200 unidades. ¿Y qué pasa? Si yo aplico 200 unidades de urea, por ejemplo 400 kilos, 450 de urea, granulado con riego tendido, la eficiencia es como el 40%, o sea, en verdad no estoy aplicando 200 unidades, estoy aplicando 60, 80. Si trabajo con goteo, con nitrato de amonio, tengo una eficiencia del 90%, entonces puedo meter 220 unidades y tengo las 200, o sea, es muy importante, especialmente el nitrógeno. ¿Qué fuente estoy haciendo? ¿Qué fuente de riego o de aplicación? ¿Cuál es la fuente de nitrógeno? Y lo segundo es los momentos. En siembra directa, en suelos como este, nuestra recomendación es partir cuando ya está con 2 hojitas, partir con aplicaciones muy suaves de nitrógeno, ¿ya? Y a medida que la planta va creciendo, estas rayas azules del nitrógeno, obviamente van existiendo más. Si uno tiene riego por goteo y va a aplicar todos los días o todas las semanas, obviamente va a ser mucho más efectivo que aplicar 500 kilos de urea 2 veces la temporada, ¿ya? Y cuando empiezo a formar el bulbo, hasta ahí no va a llegar la urea. Si yo quiero dañar mi cultivo, perder calidad, tener cuello grueso, tener problemas de bacterias, sigo aplicando hasta después de inicio de unificación. Puede ser, así, a grandes rasgos, 50 días, hay distintas maneras de decirlo, pero 50 días, 60 antes de cosecha, inicio de unificación, o cuando estoy con 8 o 9 hojas. O sea, yo creo que el criterio de usar depende mucho de la condición, depende mucho del tipo de bulbo que busquen, qué sé yo, pero el nitrógeno se necesita hasta esa etapa. El fósforo es más constante y obviamente que uno lo que es potasio, calcio, lo ocupa principalmente cuando está llenando. ¿Qué pasa? En nuestra condición llueve mucho. Entonces, si yo aplico un nitrógeno y me da una lluvia larga, se lava mucho. Entonces, en lugares de asada probablemente el nitrógeno no se pierda si uno no riega mucho. Entonces, si en el suelo yo tengo sobre 100 partes por millón de nitrógeno, normalmente no es necesario aplicar, con eso la cebolla puede estar. Entonces, si yo tengo un goteo y hago riegos cortos de 15, de profundidad de 15 centímetros, y probablemente el nitrógeno nunca lo pierda, ¿ya? Pero si pego un riego tendido gigante que me lava todo, ahí obviamente que voy a perder mucho fertilizante. No sé si se me pasa algo el tema de la fertilización. ¿Alguna duda con el tema de fertilización? ¿No? Bueno, y ahora entonces pasamos al siguiente paso, que es por lo que conversamos, la eficiencia según el precio. Esta es una tabla, por ejemplo, que dice el precio por kilo, la cantidad de nitrógeno que entrega, la cantidad de nitrógeno que entrega el kilo de producto y el precio. Entonces, si a veces yo tengo un suelo muy desbalanceado, yo puedo decir, bueno, para que mi suelo esté perfecto me faltan 300 unidades de fósforo. Claro, pero llegar y financiar 300 unidades de fósforo en un año es muy caro. Entonces, lo que uno trata de hacer es decir, bueno, tengo tanto presupuesto para fertilización, en Chile más o menos son de $800.000, digo, ¿cuál es mi mejor uso? Tomando en cuenta que quiero también ir mejorando mi suelo, ir mejorando el pH. Por ejemplo, acá el uso del guano es muy importante. Nosotros en Chile, en el sur, podemos usar superfosfato triple, cosa que con estos pH no pueden ocuparlo. O sea, yo hay que tomar en cuenta mi condición y también la disponibilidad del elemento para saber qué es lo que me conviene. Tomando en cuenta obviamente el costo, y uno puede, no sé, gastarse $3.000 al año en fertilización o 500, y eso obviamente depende del bolsillo de cada uno. El cuarto paso al final es, según el tipo de riego que yo tenga, si tengo riego por goteo, riego por pivote, tengo riego tendido, y cada cuánto quiero fertilizar. O sea, hay gente que por goteo quiere fertilizar en todos los riegos,
gente que le gusta una a la semana porque la estación está lejos, no tengo gente, o sea, en la práctica uno dice, bueno, ya sé la curva, sé qué voy a fertilizar y después cómo lo voy a mezclar, en cuántos riegos lo voy a hacer, en cuántas aplicaciones. Porque también si uno habla de la urea, la urea entre que la planta lo absorba se tarda más o menos 2 semanas. Entonces si yo tiro la última base urea justo cuando estoy empezando a nidificar, tengo que tomar en cuenta que el consumo va a ser tardío. Pero si tiro un nitrato de calcio, un nitrato de amonio va a ser mucho más rápido, ¿ya? Y obviamente hay productos que se pueden mezclar y otros que no, ¿ya? Y ahí también hay tablas de obligaciones. Y bueno, nosotros como proyecto podemos ofrecer este servicio a algunos productores. Son yo creo que unos 10 o 20 baldes, se puede dar gratis. Pero si necesitan el apoyo, estamos abiertos de todas maneras a hacerlo con Jerónimo, ¿ya? Según el riego que tengan y la información que les solicitemos. Bueno, acá tengo unos análisis de Argentina, de hecho de esta zona, que la idea sería conversar de conceptos básicos aplicados a la realidad local, ¿ya? Entonces nosotros partimos que el suelo que tenemos tiene un pH de 7,6. Probablemente varíen acá, seguro que los pH están sobre 7, ¿ya? Tenemos una capacidad de intercambio de 20, que yo pensé que iban a ser más, más bajas. Uno habla de, cuando la capacidad de intercambio es de 10 para abajo, un suelo liviano. Entre 10 y 20, entre 10 y 18, un suelo franco, y 18 para arriba, un suelo pesado. Nosotros en Chile llegamos a tener suelos de 40, ¿ya? Que es una cosa que es una arcilla tremenda que uno rega y nunca más se puede meter. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque muchas veces uno dice, ve el análisis de suelo y dice, mi suelo tiene, no sé, 40 o 50 partes por millón de fósforo, está bien. Pero eso está bien si tu capacidad de intercambio es baja. Entonces, todos los que son, cuando te dicen, no, que con tanto, yo te diría que el único es el nitrógeno, cuando uno habla de 100 partes por millón en el suelo, más de eso aplico, menos de eso me puedo esperar, tiene sentido. Pero todo lo otro, cuando uno habla incluso de potasio, calcio, y dice, no, que tengo 500 partes por millón, y no lo asocia a la capacidad de intercambio, en verdad es no decir nada. Ya puede ser mucho, puede ser poco. Materia orgánica, bueno, acá un suelo, esto sería franco, entrando un suelo liviano entrando pesado. ¿Ya? Yo pensaba que los suelos aquí, o sea que tienen buena capacidad de retención estos suelos. De intercambio mucho mayor a lo que yo esperaba porque se ve muy arenoso. No, pero, perdón, no sé de dónde son los análisis de eso, pero de Pradera y Villalonga son. Sí. Entonces son los suelos completamente distintos a esto. Esto es suelo arenoso. Ya. Y digamos, seguro si los análisis fueran de este suelo serían distintos. Sí. Acá cuanto más te acercas al río, más pesado el suelo y seguro cambia. Claro, ahí tiene todo el sentido que sea así. Pero bueno, en el fondo, al final el concepto es que sea un sistema de relaciones. Claro. La materia orgánica es muy baja. O sea, nosotros sabemos que principalmente el hidrógeno y también lo que es la microbiología, que se alimenta del carbono de la materia orgánica, que es parte de la fertilidad, es muy importante. O sea, aquí las aplicaciones de guano, de abonos verdes, todo lo que sea incorporación de materia orgánica, especialmente carbono, es muy importante. Un cultivo de cebolla se come al año como 500 kilos de carbono, ¿ya? Y cuando uno habla entonces lo ideal sería, ojalá, no sé, si uno puede meter 10 metros, 20 metros por año, va a mejorar la fertilidad, va a mejorar la microbiología, y si no aplico nada, obviamente que ese 0,9 va a ir bajando año a año y la fertilidad se cada día peor. Nosotros, es bien interesante, mandamos a hacer análisis de los nutrientes de la cebolla, de todo Chile, y comparado con los análisis de suelo. Y los suelos ácidos del sur, que tienen un 10-12% de materia orgánica, pero que tienen muy bajo nivel de calcio, de magnesio, de fósforo, fueron los suelos que más nutrientes tenían. O sea que el papel que juega la materia orgánica, la microbiología, en la fertilización es clave. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos los elementos, y tener los elementos es un ahorro de plata tremendo, y también es increíble que sean tan fértiles, pero si logramos aumentar la cantidad de materia orgánica, es un paraíso. Bueno, después volvemos. Aquí la capacidad cuando hablamos del balance de minerales, la capacidad de intercambio catiónico. Acá el calcio está en 69, ¿ya? O sea que está incluso un poquito alto. El calcio es, si tengo exceso de algo, ojalá que sea calcio. Es como el dinero, ¿eh? Nunca un problema. El magnesio está en 12, o sea, el magnesio está perfecto. Potasio está en 7, o sea, tengo más potasio. Yo aquí puedo no fertilizar potasio si quiero, ¿ya? Obviamente que ahí uno puede ver el tema del pH, qué sé yo, pero tenemos potasio. ¿Cuáles son los eventos más críticos que nos dieron acá? El fósforo está muy bajo, el azufre está muy bajo, el zinc está muy bajo, el cobre está muy bajo, el boro, y por ahí el hierro no lo tenía en la medición, así que, pero también el precio está muy bajo. ¿Y qué pasa? Como recomendación principal,
si uno quiere bajar un poco el pH, la aplicación de azufre, que le da la firmeza a la cebolla. Yo hice el cálculo con esta capacidad de intercambio, deberíamos tener cerca de 200 unidades de azufre para estar en ideal. Si estamos con capacidad más baja, de 15 o 10, quizás con 100. Pero ven, el azufre ideal es 1/3 del fósforo, ¿ya? En este caso, debería tener, así en el análisis, el fósforo me dio 20, debería estar en 200, perdón, y el azufre debería estar como en 80. Si queremos así llegar a los niveles ideales, según la capacidad. Entonces, la manera más fácil sería, parto con el azufre, con eso, la cebolla, y bueno, algunas brásicas son de las pocas que consumen mucho azufre. Toda la producción de auxinas, toda la sanidad natural de la cebolla está asociada al azufre. Y obviamente también la firmeza. Como hablamos, el boro, necesito 1 unidad de boro por 1000 de calcio. O sea que el boro es lo más fácil. Yo voy a hacerte aplicaciones de un boro al 30% y con eso ya no voy a tener problema. Lo que es un poco más complicado es, por ejemplo, el tema del zinc y el cobre. El zinc y el cobre son microelementos, pero no son tan micro. O sea, yo para tener un zinc ideal en este suelo necesito tener 20 o 30. Y el cobre también necesito tener sobre 10 por lo menos. ¿Y qué pasa? Sobre 50. ¿Qué pasa? Yo si aplico mucho zinc de una, es tóxico para el suelo, igual que el cobre. Lo que no ha funcionado muy bien en Chile, que yo se lo recomendaría, porque tenemos también mucha falencia de zinc, es que aplicamos mucho sulfato de zinc. Y en la misma aplicación que hacemos de infinito, de concentro, le metemos a los 800 litros 1 kilo de sulfato de zinc que es cristalizado, que lo disolvemos, y es foliar, lo absorbe la planta. Lo que cae en el suelo lo puede absorber por la raíz y además funciona fungicida, igual que el sulfato de cobre. Entonces nos vamos, una aplicación con sulfato de zinc, una semana con sulfato de cobre. Y una manera muy económica, y con el zinc las cebollas cambian totalmente, son en verdes, bonitas, o sea, es otra cosa. Y bueno, el otro tema aquí, el fósforo, que es bajísimo. La aplicación de 90, si traen guano de gallina o guano animal, tiene un 3-5% de fósforo, que es una incorporación muy buena. Y lo otro que tienen que usar es fosfato monoamónico, diamónico, pero obviamente el uso de roca fosfórica o de superfosfato triple no tiene sentido, porque la disponibilidad va a estar en los hijos de sus hijos, ¿no? Al aplicar sulfato de zinc o sulfato de cobre, ¿ya se cubre la necesidad de azufre? El sulfato lo hace que la cantidad es muy baja que tiene. Okay. O sea, yo creo que no va a tener escasez en la planta, deficiencia, pero no va a ser un mejoramiento del suelo. Donde uno puede trabajar un poco es sulfato de potasio. El sulfato de potasio uno puede aplicar grandes cantidades. Pero, así que yo diría que de manera foliar sí, pero no al suelo. O sea, ojo, máximo 10 unidades por temporada al suelo de cobre y zinc, si no entramos en toxicidades. ¿Todas preguntas? No, te iba a hacer un comentario. 19 partes por millón, para nosotros es un nivel promedio de la zona porque estamos alrededor de 15. O sea que yo he tenido peores análisis que ese, de 5 partes por millón, 4 partes. Y es una práctica muy habitual para el productor arrancar la siembra con fosfato diamónico. Eso en general se hace siempre porque ya se sabe de todos los beneficios que tiene al inicio del cultivo. O sea que eso es muy habitual acá. De hecho, me acordé de algo que es clave. Si uno puede, en la máquina del pato, en el microgranulador, claro, le pone 50 kilos de fosfato monoamónico. El pato fue el primer, la primer metalúrgica acá que integró todos los pasos en una máquina. Sí. Porque antiguamente se fertilizaba al boleo con fosfato diamónico y después se sembraba. Yeah. Y el pato puso todo, él puso el fertilizante, el insecticida y la semilla. Las tres cosas en uno. Bueno, el insecticida viene en nuestro pele, no hay problema. Bueno, te estoy hablando de antes. No, pero eso, ahí como starter, porque el problema de la cebolla, por eso muchas veces fertilizar bajo las 3 hojas es casi ridículo, porque la raíz es tan pequeña que no alcanza nada. Entonces, si tú lográis con la máquina sembrar y ponerle el microgranulador junto a eso, la semilla lo alcanza muy rápido y parte con mucho más vigor. Entonces, es un starter genial. Eso está metido en la cabeza. Sí, es una práctica habitual. La cebolla responde muy bien a aplicaciones de 30 unidades de nitrógeno cada 20 días más o menos, en el caso de que saca el boleo. Lo que ha empezado a funcionar en Chile, que estamos incluso aplicando One 32, que es fertilizante líquido. Le aplicamos la mitad en la estancada, la mitad de One 32 con la mitad de agua. Le cambiamos la boquilla, la expresión por boquillas de chorreo, y se va tirando en la hilera. Entonces se calza y justo es mucho más eficiente, y bueno, es una aplicación más fácil, se puede hacer más seguido. Y claro, si uno lo tira solo te quema, pero si diluido no hay problema y anda muy bien.
Te quería consultar, en Uruguay hay empresas que están vendiendo formulaciones de fertilizantes foliares con hormonas, con giberelinas. ¿Eso tienen experiencia en Chile? Tengo un par de agricultores que les encanta hacerlo. Y me dice que mira cómo creció y según ellos que es una maravilla. Sí, tiene un efecto Eso ya te demuestra que no te gusta la práctica. Que la verdad que yo una vez hice una prueba con un producto puntual en los campos y no vi diferencia. Pero no lo quiero cerrar, no he hecho las pruebas suficientes para decir de que... Yo creo que al final, en general, si uno tiene bueno, el suelo bien fertilizado, siembra fecha, riega, anda perfecto. Yo creo que el resto ya te puede variar un poquito, pero si uno se preocupa de tener los elementos que están, la planta funciona sola. ¿Tienen experiencia de aplicación de zinc y cobre bajo la forma de fosfito? Se aplica, sí. Sí, se usa bastante. El fondo anda bien y también sufre el tema foliar, así que la verdad es muy recomendado. Se mueve sistémicamente, se puede aplicar foliar. Claro, y también ayuda al requerimiento, ¿no? Sí. En general, mira, yo creo el uso de fosfito se usa bastante, claro, y también yo creo que anda muy bien. ¿Sí? Ele falou que o cálcio utiliza a adubação foliar. Nós outros em Brasil somente utilizamos praticamente no solo, antes de plantio, 3 meses antes de plantio. Queria perguntar sobre isso e também queria perguntar a rotação de cultura aqui no campo, quantos anos plantam a cebola, e também estou preocupado com a questão da matéria orgânica, né, que é muito baixa. Tá? Mira, yo la primera pregunta la voy a contestar, la segunda yo creo que le voy a decir a Jerónimo. El tema del calcio, en mi opinión, hacer aplicaciones foliares, incluso de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, no tiene sentido, porque la planta necesita 50 unidades de calcio. Entonces uno hace una aplicación de calcio foliar al 20%, para lograr ayudar tenéis que meter un montón de aplicaciones. Para mí tiene sentido que entre por la raíz, pero los que son los carriers y los otros elementos que hacen que entre y que funcione como microelementos, lo que conversamos del zinc, de oro, de todos los otros elementos, recomiendo tirarlos foliar. Pero los macros, a veces uno tira aplicaciones con un poquito de nitrógeno y se pone bonita la hoja y tiene un efecto, pero si uno habla de rendimiento y la absorción, como que yo creo que es mucho más importante tirar microelementos. Esta es una barra de surco, porque vemos que va surco por surco, y si no hay también barras de tablones cuando son en plano. El daño que puede hacer la barra puede ser esto si está mal calibrada, que puede haber roturas, pero bueno, sí, hay que calibrarla bien y que pase abajo bien de los bulbos y no los vaya rompiendo. Una vez que están descalzados los bulbos, la cosecha manual, va la gente y va juntando de a manojos, va haciendo manojos por todo el largo del surco, y luego esos manojos se van armando en una pila. Una pila manual es una pila así tradicional que mide más o menos 1 metro, un metro y medio de alto, y bueno, y el ancho depende del rendimiento también. Los bulbos van para adentro, las hojas para hacia afuera, y bueno, se deja un huequito en el medio como para que respire. Y ustedes piensen que a veces la hoja está verde, y bueno, luego de eso viene todo el proceso de curado, que es a campo, que con las altas temperaturas que hay en febrero, y en un lugar seco como este se da perfectamente en la pila. Dura aproximadamente 20 días el curado, que es el cierre del cuello, el secado de las catáfilas externas y el secado de la raíz. Más o menos arrancamos la temporada con una demanda de 2-3 milímetros diarios,
o sea, el cultivo requiere eso, y cuando ya nos vamos acercando a enero, ahí estamos más o menos en promedio en 8 o 9 milímetros diarios con picos de 13, 14 por día. Entonces ahí, cuando uno va regando el suelo, se va achicando ese periodo entre riegos para tratar de cubrir esa demanda. Se trata siempre de tener el suelo lo más cerca de capacidad de campo, lo más cerca posible. Pero bueno, es un poco difícil de controlar con el sistema de riego, pero bueno, la idea es esa.